Hola, soy Gastón Galleguillos, fundador de Brain Training. Va a ser un gusto para mí explicarles en este video. Está dividido en tres partes. En la primera voy a relatarles los fundamentos científicos de esta nueva metodología que se llama Brain Training o entrenamiento cerebral. Luego, algunos 5 minutos voy a contarles de los objetivos, metodologías y resultados del programa Mejor Memoria que venimos desarrollando desde hace 5 años. Y finalmente, algo muy interesante para ustedes y atractivo será conocer cuáles son los ejercicios que nosotros aplicamos en la práctica para hacer esto que hoy es posible, mejorar la memoria. Hay una analogía muy interesante entre el brain training y un gimnasio tradicional. Aquí en pantalla podemos ver a alguien que está entrenando la musculatura de sus brazos. Ella seguramente llegó al gimnasio con un buzo, hizo ejercicios de precalentamiento, se encontró con su personal trainer. Al momento de hacer esta práctica, él coloca en cada una de sus manos unas pesas que pesarán, por ejemplo, 3 kilos, y no pone en ella una de 8 kilos y tampoco una de 1, ¿cierto? Sería inseguro y sería ineficaz, respectivamente. Él tiene un know-how y le dice, vas a hacer tantas flexiones, luego descansas, después otra serie de tantas flexiones y después, etcétera, y luego vamos a pasar a entrenar otros músculos, porque interesa que tu musculatura esté proporcionadamente desarrollada. Bueno, nosotros hablamos de musculatura cerebral, también hacemos ejercicios de precalentamiento, una variedad de ejercicios, una metodología que proviene de conocer cómo funciona el cerebro y sus particularidades, y bueno, y otras también analogías con la práctica del gimnasio cerebral. Y hablando de esto, en pantalla ustedes van a ver los músculos cerebrales. En color naranja, en la parte de atrás del cerebro, está el lóbulo parietal. En el parietal derecho se ubica la memoria de corto plazo. Fíjense que en el lóbulo temporal, que es el que está detrás de las orejas, está la memoria de largo plazo, en otro lugar, absolutamente opuesto al de la memoria de corto plazo. Y algunas personas, según su uso, tienen un mejor desempeño de este tipo de memoria que la de corto plazo. En el lóbulo frontal, que es el que yo digo nos diferencia del resto de los animales, porque ahí están las funciones superiores y únicas del ser humano, el razonamiento, la atención sostenida, el control de impulsos, etc., reside también un tipo de memoria que se llama memoria de trabajo, que es particularmente interesante, pues está relacionada con la capacidad de aprendizaje e incluso con la inteligencia fluida. Sobre esto me referiré con más detalle, pues es particularmente interesante y también cuando hagamos los ejercicios les contaré cómo la trabajamos en Brain Training. Ahora bien, quiero que veamos un modelo de cómo funciona el cerebro cuando aprende. La verdad es que lo primero que hay que decir es que tú aprendes lo que te interesa y lo que no te interesa no lo aprendes. Bueno, y los profesores tienen problemas actualmente motivando a los niños y si no logran interesarlos en las materias que enseñan, entonces los niños se van a aburrir, pues nada van a aprender y no van a querer ir al colegio. Veamos cómo funciona este modelo. Cuando tú aprendes, la información nueva llega a tu cerebro por el parietal derecho, no es por nada que ahí está la memoria de corto plazo para recordar esa información que tú estás recibiendo. Fíjate que lo que tú y, y por otro lado, lo que tú has aprendido antiguamente, aquello que te ha interesado por supuesto, reside en el hemisferio izquierdo. Entonces, para aprender, el lóbulo frontal hace una tarea que es bien interesante. Lo puedo explicar así. Imagínate, a mí me interesa el impresionismo. Y voy a una charla sobre impresionismo y empiezo a escuchar cosas nuevas que no sabía sobre, qué sé yo, un pintor. Y cuando está sucediendo eso,
yo estoy interesado, estoy atento, por lo tanto esa información llega al lóbulo frontal, donde está el centro de la atención. Y lo fantástico es que sobre ese tópico, lo que yo sé de antes, sobre ese tópico, el cerebro, el lóbulo frontal del cerebro, el gran director general del cerebro, que es el lóbulo frontal, manda a pedir, por así decir, que le envíen esa información, que le envíen, que le envíen lo que le envíen lo que él sabe sobre ese tópico desde antes, que le envíen eso que aprendí antes, justo respecto de ese punto. Y ahí entonces compara, analiza, abstrae, modela, ¡pum!, aprende. Eso que aprendes se va a tu hemisferio izquierdo. Respecto del aprendizaje, sucede algo, respecto al aprendizaje sucede algo muy interesante a lo largo de nuestra vida. Cuando nacemos, todo es nuevo. El cerebro se desarrolla con gran rapidez y luego entonces vamos al colegio, y en el colegio seguimos aprendiendo y luego vamos a la universidad y en la universidad continuamos estudiando y aprendiendo ahora lo que nos interesa y ¡pum!, tenemos éxito y nos graduamos. Y ahí se produce un cambio brutal en la vida de una persona, pues de ahí en adelante lo que va a hacer es aplicar lo que aprendió y deja de seguir aprendiendo. Y como ahora el aprendizaje está muy disminuido, las áreas cerebrales que se habían desarrollado para aprender y estudiar, entonces se usan mucho menos y al usarse menos se debilitan y entonces es inevitable que la capacidad de aprendizaje se reduzca en el tiempo cuando estas son las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para recuperar la capacidad perdida? Acá es interesante hacer notar que ahora ya sabemos cómo se aprende. Conocemos cómo funciona esta máquina en ese sentido. Y si es así, entonces vamos a tener posibilidades de repararla. Sobre lo que tú puedes reparar, puedes hacer que mejore lo que tú sabes cómo funciona. Si no sabes de motores de auto, mejor no te metas en ello. Bueno, piensas lo que quiero decir. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar la capacidad perdida? No va a ser extraño que yo te diga que hay que ponerse más curioso, salir de las rutinas, estudiar un idioma es un estupendo ejercicio, tocar un instrumento, echas a andar la maravilla de la música que estimula distintas áreas del cerebro, desafiar tu mente en definitiva. Y hay más. Si tú conversas con personas interesantes, estás practicando, estás recurriendo a conocer, comprender, decir, hablar, expresar tus ideas, eso también es bueno. Poner la atención en lo que haces, algo muy esquivo por estos días. Aprender cosas nuevas, ¿cierto? Bueno, el ser curioso. Cosas nuevas que a ti te interesen, ¿cierto? Aprovechar los viajes, ahí todo es nuevo. Socializar. Estás ahí entonces intercambiando con otras personas. Fíjate lo que aparece a continuación. Un angelito que te dice, hazlo por favor. ¿Y por qué es así? Aquí yo planteo que el cerebro tiene también, como muchas cosas en la naturaleza y en el ser humano, polos. La noche y el día, el negro y el blanco, el yin y el yang. En el caso del cerebro hay un polo que se guía por la ley del mínimo esfuerzo. Lo que no está mal. ¿Para qué voy a hacer más difícil algo que puedo hacer más fácil? Entonces eso te da eficiencia. El problema es que si tú te guías solo por la ley del mínimo esfuerzo, entonces vas a ir cayendo en una zona de confort, de comodidad, te va a costar salir de ella, no te van a gustar que las cosas cambien. Y ahí el otro polo se resiente, pues el otro polo es el del esfuerzo. Para mantener la máquina en condiciones tienes que esforzarte. Y eso con los años cada vez cuesta más si es que no estás atento y tratas de equilibrar el funcionamiento de tu cerebro atendiendo a estos dos polos. ¿Cuáles son los beneficios prácticos de tener tu cerebro estimulado? Ya hablábamos del incremento de la capacidad de aprendizaje. Sigamos con otro punto, que es un temazo hoy en día, el mejoramiento de la atención y de la concentración. En la vida actual, ¿qué sucede? Han aparecido
estas cosas como el Messenger, el Twitter, el WhatsApp, qué sé yo, tú tienes un teléfono fijo, tienes un teléfono celular, la cosa está mucho más rápida. En definitiva, lo que sucede es que si tú no pones cuidado, vas a dejar de estar atento durante un tiempo a algo que estés haciendo. Eso es lo que se llama la atención sostenida, que reside también en el lóbulo frontal, en el sector derecho. Y si dejas de hacerlo, entonces esa maquinita vas a usarla menos. Y si la usas menos, se va a debilitar. Bueno, y si se debilita, vas a tener menor capacidad de atención. Si tienes menor capacidad de atención, vas a atender menos. Y se genera una espiral nuevamente muy típica del deterioro cerebral. Nosotros tuvimos la suerte en nuestra trayectoria de encontrarnos con el doctor Manuel Frunz, jefe de neurología de la Clínica Las Condes, que nos ha asesorado, se interesó mucho en lo que nosotros hacemos, y, en- y él me dijo hace unos 3 años, mira Gastón, cada vez están llegando más a mi consulta adultos, desde universitarios para adelante, con problemas de atención. El 70% de ellos les haría bien hacer brain training. El otro 30% son casos más severos que hay que medicar. Es todo un tema, el de la atención. Y por supuesto, si tienes debilitada la atención, va a ser difícil memorizar. Otro punto. Si tú recuerdas más cantidad, mejor calidad y más rápido lo nuevo, lo que has escuchado, lo que has leído hoy, ayer, y por otro lado recuerdas más también mejor y más rápido lo que has aprendido antes, años atrás, entonces es lógico que tú vas a tener información más rica, más rápido y tu memoria de trabajo, tu lóbulo frontal va a poder tener una mayor agilidad mental, tomar más decisiones, hacer las cosas más rápido, tener mejor productividad, cumplir las metas antes, qué sé yo, ser más eficiente, hacer las cosas mejor. Y eso es muy bueno, eso es agilidad mental. Todo eso hace que disminuya, si es el caso que tienes un estrés sobre lo normal o hay un desgaste mental claro, entonces eso se disminuye al lograr estos beneficios, este mejor desempeño. Duermes mejor, eso es bueno para el cerebro, adquieres mayor seguridad en ti mismo y bueno, logras un mejor desempeño en los estudios, en el trabajo y en la vida diaria. El contacto que hemos tenido últimamente con personas que hicieron este programa nos han movido a agregar esta otra lámina. Una persona que había hecho este programa en una reunión que tuvimos con egresados del programa de Mejor Memoria, nos dieron testimonios súper estimulantes y de alto nivel. Una persona, Marcela Soto, expresó lo siguiente. Ella dijo algo así como, este programa a mí me cambió la vida. Desde entonces estoy más atenta, más alegre, me interesan más las cosas, hasta los colores los veo más nítidos. Cuando salgo de mi casa ya no me preocupa si dejé la estufa prendida o no. Entonces se produce así como una expansión de tus capacidades. Entonces tienes más capacidad de aprendizaje, vas a interesarte en más cosas, vas a saber más de algo porque vas a tener capacidad de estudiar y aprender más. En definitiva, vas a ser una persona más atractiva, más valiosa en general, en el mercado de trabajo también, y por más tiempo. Porque cuando tienes bien estimulado tu cerebro, se ha demostrado que vas a estar más tiempo con salud mental y buen desempeño cerebral. Este maldito gen del Alzheimer, que es cosa que tú vivas para que se desarrolle, bueno, también se ha demostrado que con un cerebro bien estimulado, esta aparición del Alzheimer se gatilla más tarde y cuando parte el avance es más gradual. Y eso es fantástico, tener algunos años más de vida valiosa. A lo mejor, fíjate, este fenómeno, te puedes morir antes de que parte el Alzheimer que estaba a punto de partir. Y en toda tu vida entonces te van a recordar como alguien que fue valioso hasta el último día de su vida. Ya estamos terminando esta exposición. Las señales del decaimiento mental empiezan en promedio a los 30 años. Algunas personas antes, otras después. Ahí es donde aparecen estas cosas terribles, de dónde dejé las llaves, cómo se llama esa persona, y la conozco, y a qué hora era esto, y bueno, dónde dejé el auto en el mall.
eso que nos sucede y que cuando yo lo digo genera inquietud y sonrisas en el auditorio. Última lámina. La aparición de metodologías para estimular el cerebro al comienzo fueron practicadas en adultos mayores, pues ahí el deterioro es más claro y también las metodologías que se estaban estrenando tenían mayor visibilidad en sus efectos. Pero a poco andar esto cambió. En una investigación en el Centro de Gerontología de la Universidad de Pensilvania, hicieron un estudio bien interesante. Al estilo gringo, reclutaron a más de 5.000 voluntarios. Pero ahora no eran adultos mayores, como ustedes ven en pantalla, eran personas de 20 a 90 años. Y ahí se descubrió algo que ustedes ya saben, dicho de una manera distinta, pero es lo mismo. Ahí se lee la declinación en la capacidad intelectual varía enormemente dependiendo de la estimulación que se recibe. Y este doctor, el doctor Warner, tiene muchas publicaciones, por supuesto, y tiene en una de ellas una lámina que me llamó la atención. 6 factores para tener el intelecto en condiciones. Revisémoslo. Bueno, el primero es la ausencia de enfermedades crónicas. Se sabe que la diabetes, cuando tú estás bajo quimioterapia o bien la depresión, son enfermedades que te producen un deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas. Tal vez lo que no se está muy consciente en la comunidad médica es que se puede salir al paso de este deterioro con estimulación cerebral. Y puedes recuperarte más rápido, incluso progresar si te dedicas a ello. También, esto que aparece en el segundo lugar, para ustedes no es algo ajeno. Participación activa en eventos sociales, culturales, educacionales, lectura, viajes, etc. Lo habíamos visto. Deseos y capacidad de cambiar y aceptar cambios. Tiene que ver con esto de salir de la zona de confort, esforzarse para desafiar tu cerebro. Cuando este esfuerzo lo sostienes, ya va a dejar de ser realmente un gran esfuerzo. Vas a adquirir hábitos saludables. Habilidad de captar nuevas ideas rápidamente. Esto también se desarrolla. Punto 5 es, fíjate, disfrutar la vida y los éxitos y tolerar los fracasos. Aquí hay otro elemento notable que se ha descubierto de la interrelación entre lo físico y biológico y lo emocional, intelectual, mental. Sabemos que desde hace algunos años la Escuela de Psicología Positiva dice que tú aumentas tu bienestar si es que tienes un pensamiento más positivo, una actitud más optimista en la vida. Lo que no se sabía es algo que descubrió el doctor Bruce Lipton, microbiólogo celular. Él descubrió varias cosas interesantes. Una de ellas es que cuando tú tienes esta disposición a ser más positivo y más optimista, la calidad de tus células mejora y viceversa. Atención entonces, porque hay un deterioro físico, además del deterioro mental, asociado al deterioro cerebral. El doctor Warner plantea un sexto punto que mueve una sonrisa. Este es tener un esposo o esposa inteligente. Yo comento que seguramente este doctor es muy respetuoso de la institución del matrimonio. Pero claro, sí, tiene razón. Si yo tengo una conversaciones frecuentes, esas conversaciones que uno llama conversaciones ricas, que hace análisis, entra en temas más profundos, frecuentemente con una persona, y de ahí el esposo o la esposa. Pero puede ser la pareja, puede ser un hijo, ¿cierto? Puede ser un colega, pero lo importante es que tiene que ser frecuente. No basta con tener una conversación a la semana. Espero que ahora estén más informados y más convencidos de que hoy es posible mejorar la memoria.